en la calle. Son las 2:15 de la tarde, amigas y amigos. Ponemos en contexto nuestra primera conversación en la tarde de hoy. Recordemos que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, firmó un decreto. Además lo hizo público y con mucha difusión vía redes sociales, en el cual invitaba a maestras jubiladas, maestros jubilados a volver a las aulas para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. También decía que se daban por finiquitadas las comisiones de servicio, lo cual implicaba que maestras o maestros que estuvieran en otras tareas tendrían que regresar a las aulas de clase. Entendemos que esta medida, sin decirlo necesariamente, intenta responder al déficit de maestras y de maestros. Vamos a consultar la opinión sobre este tema del profesor Pedro García, activista, defensor de derechos humanos y presidente de ASOCEJUB, la Asociación de Docentes Jubilados y Pensionados del Distrito Capital. Gracias por acompañarnos, profe. Bienvenido. Muchas gracias, Vanessa, muy amable por tu invitación, un tema muy interesante. Gracias, profe. En primer lugar, le preguntamos qué piensa. ¿Puede ser una convocatoria que jubilados y jubiladas puedan atender? Bueno, en primer lugar, es una resolución, Vanessa, que plantea 4 medidas para resolver el alarmante déficit de docentes que hay en el país. Según la UCAP, una investigación privada que hizo hace poco, dice que hay faltan más de 250.000 educadores. Y esta resolución, que ayer la pudimos ver en las redes sociales emanada del Ministerio de Educación, llama a los docentes jubilados a reincorporarnos a dar clase, una especie de voluntariado, es voluntario. ¿Por qué le parece que es un voluntariado, profe? Porque así lo dice, la resolución dice para todos aquellos docentes jubilados que así lo deseen, es decir, es voluntario. Los docentes en función administrativa, para que den clases, 3 horas de clases, que supuestamente hay muchos docentes en función administrativa. También la resolución suspende todas las comisiones de servicio para reincorporarse a las aulas. Según el propio ministro, admite que son más de 200.000 educadores que están en comisión de servicio. Esto es escandaloso, eso jamás en la vida se había visto. Es decir, que ellos son responsables de la misma crisis que existe en cuanto al déficit de docentes. Esto es proselitismo político. La otra medida que dice la resolución es para que se cumpla con la jornada completa educativa. Y finalmente habla de que van a reestructurar al Ministerio de Educación en un lapso de 6 meses. Bueno, lo primero que queremos expresar, Vanessa, todos los nuestros radios escucha, es que están admitiendo, pues, primero un grave déficit de docentes que existe en el país, ¿verdad? Es un déficit histórico, pues las universidades ya no están prácticamente, la UPEL, graduando docentes, porque bueno, se les ha privado del presupuesto suficiente para ello. Y ahí esa es una de las causas de la crisis. Nosotros como educadores jubilados creemos que esto es una burla y un agravio para nosotros. ¿Por qué lo decimos, Vanessa? Bueno, primero porque nosotros estamos ya en la edad precisamente de muchos ya ancianos, precisamente la edad de jubilar, júbilo, de allí viene el planteamiento, para que podamos nosotros disfrutar nuestros últimos años de vida con las pensiones que se supone deben ser dignas. Claro. Y esto no es así, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos la culpa de que las escuelas, el sistema educativo y el aparato escolar esté destruido, que hayan destruido la economía del país, la destrucción general, pues, de las instituciones, y de alguna u otra manera, pues, los responsables directos son precisamente el mismo ministro de Educación, que ya fue en anterior oportunidad ministro de Educación, en una oportunidad, pero ellos no admiten que son responsables de nada. Ellos dicen que es la burocracia del Ministerio de Educación, el funcionamiento del Ministerio de Educación. No, hay una crisis de fondo. Pero no se está admitiendo el problema y se está haciendo un llamado también a la sociedad a contribuir a la solución. Es decir, vamos a partir de la buena fe del ministro, le preguntamos. El ministro no parte de la verdad. El ministro le echa la culpa a las dificultades que tienen por la burocracia del Ministerio de Educación. Está escondiendo la verdad, porque la verdad es que tienen a los maestros con sueldos de hambre miserables, sueldos que no sobrepasan en el mayor de los casos los $22 de sueldo legal, es decir, los que están establecidos en la contratación colectiva, porque el bono de guerra económica no es salario, como ya usted sabe. En consecuencia, pues, tomamos en cuenta el salario legal, que por ley del trabajo y del contrato colectivo. No tenemos la seguridad social, no tenemos, pues, todos los beneficios de las primas que nos quitó la ONAPRE,
¿verdad? Hace desde el 2018 para acá, y en consecuencia, pues esas son las razones fundamentales por las cuales los docentes no se han ido. De hecho, ha fracasado las misiones, los educadores que graduaron por las misiones, propio gobierno, que los llamaron desde el año pasado a ejercer la docencia y se han ido. La chamba juvenil, recuerda Vanessa, la chamba juvenil que fue también mencionada por el gobierno para resolver el déficit también docente, los docentes o maestros express. Es decir, ellos han venido tratando de resolver problemas que ya tiene años, no lo han resuelto precisamente porque el fondo de la situación no lo están. El problema de fondo, en su opinión, conversamos con el profesor Pedro García, profe, el problema de fondo es la baja remuneración. En el caso concreto del magisterio, estamos sometidos pues a salarios prácticamente inexistentes. ¿Mejores ¿verdad? salarios atraerían a los docentes? Por supuesto, si aquí el Ministerio de Educación, el gobierno, admite que debe resolver el problema del aumento general de sueldos y salarios en primer lugar para todos los educadores de primera, bachillerato y universidades, que el problema también no escapa en las universidades. También debería como condición reintegrarnos a todos los salarios, con una corrección del monto de las prestaciones sociales. Yo, por ejemplo, cobré 390.000 bolívares hace el año 2014. En el año 2014, no ni siquiera los de ahora. Eso me alcanzó apenas para 2, 3 mercados. Listo. Ahí se fueron las prestaciones sociales mías de más de 27 años de servicio. Que nos devuelvan la seguridad social. Por ejemplo, ¿qué habría? Fíjese, pensando justamente en las iniciativas, le preguntaríamos en primer lugar, profe, usted como jubilado, además en un área tan importante como en la que usted ha trabajado, ¿volvería? ¿En qué condiciones volvería? ¿Qué plantearía para volver a clase? En el caso mío particular, yo no volvería porque sabemos que hay mucha mentira, muchos ofrecimientos. Este gobierno ha venido ofreciéndole a los jubilados, pensionados, una gran hace poco, en el mes de mayo, abril, el 9% que le están descontando a los empresarios. ¿No le da el beneficio de la duda al ministro, profe? No, para nada. Él es responsable de la crisis educativa. Pero está admitiendo lo que pasa. Cuando dice que es la burocracia, no está diciendo cuál es el problema de fondo, que ya hemos dicho, que es la destrucción del aparato educativo venezolano. Es no darle el presupuesto suficiente a la educación pública. Ya hay más de 2 millones de niños en edad escolar que en la gestión de Santaella y de este ministro desaparecieron, o sea, no aparecen, es decir, están fuera del aparato escolar y no se dice la verdad. Se habla de 7 millones en la época de la ministra Santaella y ahora el ministro acaba de decir que se recorporan 5 millones y algo. Están faltando más de 2 millones. ¿De quién es responsabilidad de eso? ¿De quién es responsabilidad de que no haya sueldo en los docentes? ¿De que sea feliz para mí? Profe, las comisiones de servicio resolverían. Es decir, que esos más de 200.000 docentes, de acuerdo con lo que usted nos ha recordado, en comisión de servicio, si regresan, ¿se resuelve el problema o no se resuelve? Según el ministro, habla de unos 200.000. ¿Cómo lo ve usted? Si regresaran esos 200.000 que están en comisión de servicio, que son activistas del gobierno, activistas del PSUV, porque esa es la verdad, que hacen tantos personas en ese tipo de actividad fuera de las aulas escolares. La crisis la han creado ellos precisamente. Están admitiendo que esas comisiones de servicio que le han otorgado a militantes y activistas, porque eso se lo dan exclusivamente a las personas, obviamente. Bueno, presumimos que es así, profe. No. Sí, bueno, yo te lo digo porque experiencia. Yo tuve 27 años trabajando en el Ministerio de Educación y estas comisiones de servicio normalmente y naturalmente se la daban a los que son afectos pues al gobierno de turno. Eso no ha variado, Vanessa. Qué lamentable. Ahora, la idea sería que, profe, la idea sería que se reincorporaran efectivamente a las aulas. Ahora, ahí hay varios elementos. Usted plantea, por ejemplo, usted en su caso no volvería a las aulas con esas condiciones. Las comisiones de servicio tampoco resolverían. ¿Qué le propondría usted al ministro Héctor Rodríguez, profe? Usted que tiene además tanta experiencia y que es un luchador y defensor de derechos humanos. Primero que nada, ministro Héctor Rodríguez, ¿verdad? Sincérese con el magisterio del país. Aumente los sueldos y salarios de todos los educadores de primaria y bachillerato. ¿A cómo? ¿De cuánto debería ser para que efectivamente alguien diga yo quiero ser docente? De acuerdo a la negociación de la convención colectiva que tiene 2 años congelada. Es decir, ellos tendrían que ponerse a derecho con la convención colectiva y entre las organizaciones sindicales llegar a un acuerdo de salarios justos y dignos para el magisterio, de acuerdo al artículo 104 de la Constitución, que dice que nosotros tenemos una elevada misión. Eso lo dice la Constitución. Bueno, eleve el salario de acuerdo a esa elevada misión, valga la redundancia. Segunda medida, una vez
deben reintegrarle todos los salarios y sueldos a los trabajadores, a los educadores, como corrigiendo el monto inclusive de las prestaciones sociales, devolviendo la seguridad social y demás beneficios despojados por l'ONAPRE, Vanessa. Y por última, otra medida urgente sería, luego de estos aumentos que se lograrían por vía del contrato colectivo y la devolución de todos estos beneficios por la vía de la firma de la convención colectiva, como dijimos, entonces, bueno, deberían pagar una doble asignación a los jubilados. Es decir, el salario como docente jubilado, la asignación como docente jubilado que ya tenemos, por supuesto, aumentada una vez que se resuelva por la vía del contrato colectivo, y un nuevo sueldo como docente reincorporado. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos en la práctica ejerciendo una segunda vida laboral. Como tal, pues debe gozar de los mismos beneficios laborales de todos los activos. No es con un bonito de $40 que pretende el ministro resolver la situación. Es decir, como somos jubilados, entonces no tenemos cesta ticket, entonces pretenden darnos el monto del cesta ticket para que entonces aceptemos volver a las aulas. Eso es una falta de respeto, una falta de desconsideración, porque eso evidentemente pues primero que no va a lograr que vuelvan a las aulas los educadores jubilados, porque evidentemente nos estarían pagando todavía una miseria y nos han robado pues todo lo que es la jubilación, nuestros ahorros, nuestra seguridad social, y hasta que ellos no devuelvan eso es muy difícil que los educadores jubilados podamos volver. ¿Qué hay que hacer con la seguridad social, profe? Que es uno de los temas que usted ha planteado, bueno, como una de las deudas, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, que rescatar el IPASME, que es el Instituto de Previsión Social que teníamos, que por lo menos resolvía en buena parte la situación de la seguridad social de los trabajadores de la educación, de los docentes en particular. Teníamos créditos para comprar viviendas. Yo compré una vivienda con crédito del IPASME hace el año 2013 aproximadamente, completamente, y pagamos con bajos intereses, 6% de interés era el monto que nos cobraba el IPASME, cómoda cuota en 20 años, y lo pagamos perfectamente con el sueldo que teníamos en ese momento. Entonces ese IPASME debería ser nuevamente pues rescatado para las funciones que fue creado. Está destruido el IPASME, no tenemos los médicos, se han ido porque los médicos también están viviendo lo mismo que los educadores. ¿Y cómo se rescata, profe? ¿Cómo se rescata el IPASME? Porque hemos visto que se han nombrado juntas reestructuradoras, se han asignado recursos y bueno, la queja persiste. Bueno, primero, rescatar el IPASME implica que pagarle buenos salarios dignos a los médicos. A quienes trabajan allí. Claro. Para que vuelvan todas las especialidades que se han ido. El IPASME, por ejemplo, de Caracas, tiene una de las mejores salas de fisiatría del país. Eso no existe, se acabó. Se fueron todos los especialistas en fisiatría. En consecuencia, bueno, simple y llanamente, rescatar el IPASME, eso significa que inyectarle el presupuesto que tenía, que todos los ahorros que hacen los educadores y todos los trabajadores, porque ahora también los obreros cotizan allí, ¿verdad? Y además de los administrativos, pues sean canalizados para esa labor, y el aporte patronal, pues del Estado, al Ministerio de Educación, que ha dejado de hacerlo. Es decir, ahorita quieren resolver la situación del IPASME con operativos, y los operativos sabemos que son un fracaso y no resuelven absolutamente nada. Estos operativos son un fracaso, por lo tanto aquí hay que inyectarle suficientes recursos, y el aporte patronal que está obligado por el Estatuto Orgánico del IPASME debe ser nuevamente puesto en ejecútese, cosa que ya no sucede. Eso recuperaría la seguridad social, pues, y los beneficios del IPASME. El contrato colectivo teníamos una cláusula que era HCM, la eliminaron, es decir, se vuelve otra vez a tener la cláusula, se respete esa cláusula, que es una ley entre las partes, donde podamos ser atendidos las emergencias, no la primaria, no la atención primaria, porque estamos claros que eso lo deben hacer los hospitales, el mismo IPASME, sino las emergencias de vida o muerte. Un docente, cualquier trabajador que esté en peligro su vida, ¿verdad?, inminente, debe ser ingresado a cualquier clínica, como se hacía antes, Vanessa, eso se hacía antes, y el Estado cubría la buena parte o casi el 100% de esa emergencia médica de HCM. La eliminó el Ministerio de Educación desde hace varios años. Eso recuperaría la parte de la seguridad social y de la atención de salud, que en este momento, lamentablemente, sabemos, no la tenemos, pues, como la mayoría, casi todos los venezolanos y todos los trabajadores. Esa es una de las condiciones fundamentales, y creo que ya los trabajadores activos volverían también, porque el problema aquí no es nada más los jubilados, son
Todos, cientos claro. de miles de activos que se fueron, que están en la diáspora, que están haciendo cualquier cosa, emprendimientos personales de buhoneros, fuera de las aulas de clase, esos activos volverían, no tendrían ni siquiera que hacerle un llamado a los jubilados, sino que los propios activos que están en este momento fuera del aparato escolar, porque simple y llanamente ahí no hay ningún tipo de beneficio, volverían, y eso podría comenzar a resolver el problema del déficit. Por supuesto, hay otros problemas que no solamente... Que tocaremos en otra oportunidad, profe, se nos terminó el tiempo hace rato. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, seguimos pendientes del tema y bueno, a la orden para seguir profundizando sobre el mismo, Vanessa. Gracias, profe. Profesor Pedro García, dirigente de los jubilados del Distrito Capital, Asociación de Jubilados del Distrito Capital, maestros jubilados. 2:31, vamos a la pausa volando, ya volvemos.